Buenos días a todos, es un placer saludarles. Mi nombre es Ana Silva y quiero darle las gracias a Diego Almeida por abrirme este espacio para compartir con ustedes una experiencia que he denominado Amplía tu círculo de influencia y logra más y mejores resultados. Antes de comenzar, les voy a hacer unas aclaraciones logísticas sobre el manejo de esta plataforma. En la parte de abajo, donde dice participantes, ustedes pueden encontrar un enlace que se llama levantar la mano. Por asuntos logísticos, cuando vayan a pedir la palabra, ustedes simplemente le hacen clic a levantar la mano y yo con mucho gusto les doy la palabra y les abro el micrófono solamente a la persona que vaya a participar. De igual manera, en la parte derecha ustedes encuentran chatear. Para las personas que no nos están acompañando con cámara, pueden participar a través del chat. Entonces, eso en relación con los asuntos logísticos con el manejo de la plataforma. Entonces, no siendo más, entremos en materia. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo todos mi pantalla? Muy bien. Ay, se me movió por el otro lado. Ay, permítanme un segundo que estoy aquí jugando para poderlos ver mientras. La tecnología no es infalible, ¿no? Muy bien, listo. Esta exploración la he denominado Amplía tu círculo de influencia y logra más y mejores resultados. Pero antes de comenzar, vamos a firmar unos acuerdos tácitos. Yo he dedicado un buen tiempo a preparar esta capacitación para ustedes. Por lo tanto, espero de ti durante estos 60 minutos que me prestes atención. Que me prestes atención totalmente. Lo que significa es que nos vamos a dar el permiso de regalarnos estos 60 minutos para disfrutar de esa experiencia de aprendizaje. Si podemos dejar el celular a un lado, en modo avión, si podemos en este momento no estar pendiente del correo, del cliente que tenemos que llamar ahorita, vamos a darnos el permiso en estos 60 minutos de estar totalmente presentes en esta conversación. Y no quiero continuar sin que quede grabado mi agradecimiento a Diego Almeida por abrirme este espacio con ustedes para poder compartir esta experiencia de aprendizaje. ¿Estamos claros con estos acuerdos tácitos? Ya dejamos el celular a un lado, vamos a estar totalmente presentes, vamos a regalarnos estos 60 minutos de exploración y en la medida que estemos totalmente presentes y totalmente atentos, vamos a internalizar aprendizaje. Comenzamos entonces. Vamos entonces a entrar en materia, ¿les parece? Y como el tiempo apremia, vamos a entrar directamente a cada uno de los temas. El primer tema que vamos a explorar es el tema de las metas. Las metas en el papel y las metas en la realidad. Vamos a entender qué es lo que sucede con las metas, ¿vale? Todas las compañías, y RB Inmobiliaria no se queda atrás, definen al cierre, antes de cerrar el año, su plan estratégico para el año. Dedican un muy buen tiempo a estructurar ese plan y ese plan queda en acuerdo con todas las áreas. Pero empieza el curso del año y muchas cosas suceden. El asunto es que en el transcurso del año no podemos medir en esa latencia del tiempo del año todas las cosas que pueden suceder. Por lo tanto, ese plan estratégico que planteamos no puede predecir con absoluta fiabilidad todas las variables que pueden ocurrir durante el año. El comportamiento del mercado, el comportamiento del cliente, las variables de entorno que influyen en la consecución o en la ejecución de nuestro plan estratégico. En aras a buscar darle cumplimiento o ejecutar el plan estratégico, termina nuestro plan quedándose en el papel, porque en el día a día laboral terminamos apagando incendios que ciñéndonos al plan estratégico que nos habíamos planteado. Pero ¿qué pasa entonces con las metas que nos planteamos al inicio del año? Esas metas no se cambian, esas metas están. La Oficina de Planeación se dedicó un buen tiempo a estructurar esas metas del año, a estudiar el mercado, a estudiar el entorno para definirlos.
¿Qué pasa entonces si en el transcurso del año no somos fieles a ese plan? ¿Qué pasa con las metas que nos planteamos? Resulta, pasa y acontece que en el momento en el que yo defino mi meta como comercial de cerrar un negocio con ese cliente y este tiempo entre contactar al cliente y cerrar ese negocio es un tiempo relativamente extenso, ese tiempo termina volviéndose mi enemigo. ¿Por qué? Resulta que si yo tengo una latencia de tiempo en el que entre contactar al cliente, hacer esa llamada en frío, empezar a construir esta relación de confianza y llegar al momento en que el cerrar el negocio pasan entre 6 a 8 meses, es un tiempo relativamente extenso en el que muchas variables empiezan a influir. Una de ellas es que en esos 6 y 8 meses el cliente puede empezar a perder interés o el cliente puede cambiar su decisión en el camino. O también existen variables internas que se suceden en el proceso. Mi motivación va cambiando. No es lo mismo que yo contacte a un cliente por primera vez, este cliente en frío empieza a construir esa relación de confianza con este cliente motivado y entusiasmado, y con el paso del tiempo esa motivación va cambiando, entonces ya no llamo al cliente hoy, de pronto lo llamo la otra semana y entonces mejor me dedico a otra cosa. Y también de una u otra forma esa latencia al tiempo y los cambios del comportamiento del cliente van haciendo que yo me empiece a sentir frustrado. ¿Cómo perder el enfoque en la meta? ¿Cómo disminuir entonces el impacto que pueden tener las variables que surgen en el camino? En esa latencia de tiempo tenemos 6 a 8 meses y existen muchas variables que están en juego. ¿Cómo no perder este enfoque en la meta y cómo no perder, cómo disminuir ese impacto que tienen las variables que ocurren en el camino? El secreto está en simplificar. ¿Alguno de ustedes vio la película de Up? Si ustedes son papás y tienen niños, seguramente la vieron. ¿Recuerdan esta historia en la que ellos tenían el sueño de viajar a Cataratas del Paraíso? Entonces tenían un tarrito de monedas, ¿no? Y ese tarrito de monedas lo iban echando en monedas todos los días. Pero en el camino del cumplimiento de su meta, que era viajar a Cataratas del Paraíso, muchos imprevistos ocurrieron. En un momento dado hubo un accidente en la casa, se rompió el techo, tuvieron que romper el tarrito de monedas y el tarrito de monedas quedó otra vez en serio y empezaron otra vez a llenar el tarrito de monedas. Después, en un momento dado, se pinchó, creo, la llanta del carro y tocó que volver a romper el carrito de monedas. Entonces, en el camino del cumplimiento de nuestras metas ocurren muchos imprevistos, ocurren muchas cosas que debemos enfrentar y manejar. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nuestro sueño o nuestra meta es correr esa próxima maratón. Resulta que si yo estoy enfocada, mi meta es correr esa próxima maratón, no puedo empezar mañana, ponerme los tenis, ponerme la sudadera y correr 5 kilómetros de una vez, porque mi cuerpo no está preparado para eso. No tengo la condición física, no he todavía internalizado el manejo de mi respiración y cualquier sobreesfuerzo que haga puede ocasionar una lesión y mi meta de correr esa próxima maratón se va a quedar en el tintero. Y entonces, ¿cómo logro correr la próxima maratón? Voy como la canción, pasito a pasito, despacito, suave, suavecito, pasito a pasito. Yo no comienzo corriendo 5 kilómetros. Esta semana entreno mi cuerpo para correr 1 kilómetro. En ese paso de entrenarme a correr ese kilómetro, mi cuerpo va acondicionándose físicamente, voy aprendiendo a manejar mi respiración, voy aprendiendo a leer mi cuerpo para prevenir alguna lesión, y ya cuando esté fortalecido, esté logrando ese primer kilómetro, ahora sí paso a 2 kilómetros. Y poco a poco voy logrando preparar mi cuerpo y preparar las condiciones y las variables para conseguir mi meta de correr esa maratón. Y entonces volvamos a nuestro plan estratégico. Si nosotros estamos enfocados a cerrar negocios, yo tengo este cliente que he contactado, con el que he empezado a construir una relación de confianza, y entonces tengo una latencia de tiempo de 6 hasta 8 meses relativamente, no ocurre en todos los casos, para cerrar ese negocio.
Y de la misma forma como lo hago para correr la maratón, de la misma forma lo hago con la consecución de este cierre de negocio. Pasito a pasito, voy simplificando esa meta grande en pequeñas acciones y pequeñas actividades que día a día me pueden acercar a la consecución de mi meta. En esa latencia de tiempo, lo que debo revisar es si las actividades que estoy desarrollando hoy me están acercando a mi meta o me están alejando de mi meta. Y defino, replanteo mi estrategia en función de no cambiar la meta, sino replantear las acciones que hago para que estas acciones me posibiliten acercarme aún más al cierre de ese negocio. Y entonces, si tengo varios clientes, sino solamente construyo esta relación de confianza con este cliente, empiezo a trabajar con él durante 6 a 8 meses hasta que logro ese cierre de negocio, defino una serie de actividades que se plantean dependiendo de mi estrategia de venta con él. Esas actividades y esas acciones las voy caminando paso a paso, pero no solamente tengo este cliente, tengo otros clientes. De tal manera que si este cliente 1 me dice que no, pues yo tengo otros clientes con los cuales seguir trabajando. Y a cada cliente lo trato en un tratamiento VIP. Cada cliente es para mí especial. Yo estoy buscando resolver un problema de este cliente, satisfacer una necesidad de este cliente. Y si este cliente en el transcurso de esa latencia de tiempo cambia de decisión, y la decisión no me acerca al cierre de negocio, tengo otros clientes que me pueden permitir ese cierre de negocio. Por eso es que dice un conocido refrán, es que no pongas todos los huevos en una sola canasta. Si yo solamente me dedico a un cliente durante 6 y 8 meses y no tengo otros clientes por ahí, pues las variables internas que van a ocurrir en el momento que el cliente tome la decisión de que no va a comprar con nosotros, pues van a ser mucho más fuertes a que si yo tengo en el camino varios clientes trabajando y si alguno me dice que no, pues replanteo mis estrategias para cerrar los negocios con los otros clientes. Entonces, en el manejo de las metas, el secreto está en, primero, simplificar. Ver esta meta grande de cerrar el negocio y qué acciones concretas puedo desarrollar paso a paso hasta la consecución de mi meta, que es cerrar ese negocio. Y la otra estrategia es tener varios prospectos al tiempo. Tener varios prospectos que me permitan que si en las variables de entorno un cliente toma una decisión contraria a la que yo esperaba, tengo otros clientes potenciales que me pueden permitir cerrar este negocio. Y entonces, ¿quién tiene el control sobre mis resultados? No puedes controlar el mercado, pero sí lo que tú haces, o sea, sí tu comportamiento frente al mercado. No puedes controlar el mercado, pero sí lo que tú haces frente al comportamiento del mercado. Y entonces vamos a hablar en relación con el control de dos círculos bien interesantes que son el tema de nuestra capacitación. Uno es el círculo de influencia y otro es el círculo de preocupación. Hablemos entonces de el círculo de preocupación. Cuando yo engrandezco mi círculo de preocupación, todas las variables del entorno me afectan. Yo siento que el mercado está muy complicado, yo siento que ese cliente está muy dudoso, yo mejor no lo sigo llamando. Cuando yo engrandezco mi círculo de preocupación, todas las variables de entorno comienzan a afectar, o creo yo que me pueden afectar. Y en este círculo de preocupación ampliado, lo que está afuera de mí es el comportamiento del mercado, el comportamiento del cliente, su decisión final y la angustia o el estrés que me puede generar llegar a cierre de mes y no haber cumplido las metas del mes. Pero esas variables son externas a mí. Sobre ellas yo no tengo control. No tengo control sobre el comportamiento del mercado. Debo entender
el comportamiento de mercado y alinear mis estrategias internas para poder enfrentar las variables que influyen en el comportamiento del mercado. No puedo obligar al cliente a que cierre el negocio conmigo. La decisión final es del cliente, no mía. Puedo alinear todas mis estrategias en esta relación de confianza que construyo con él para que esa decisión final se acerque a la que yo espero, que es cerrar este negocio. Y lo otro es este círculo de preocupación ampliado. También tenemos en ese círculo de preocupación ampliado, todas las variables externas me afectan. Pero tenemos un círculo de influencia. Ese círculo de influencia es lo que yo puedo hacer, lo que está en mi control. Cómo yo manejo mis variables internas, cómo manejo mis estados de ánimo, cómo manejo mis expectativas con respecto al cliente, cómo manejo mi motivación en el transcurso de esa latencia de tiempo de 6 a 8 meses hasta cerrar un negocio. Sobre eso sí tengo influencia. No puedo cambiar el entorno, pero sí puedo cambiar lo que percibo yo en mí, mis expectativas, mi motivación y mis estados de ánimo fluctuantes, que van a ser fluctuantes necesariamente, porque somos humanos, durante esa latencia de tiempo. Y entonces, si yo empiezo a ampliar mi círculo de influencia, que es aquello sobre lo que yo sí tengo control, lo único que puedes controlar es aquello que sucede en ti. Lo único que puedes controlar es aquello que sucede en ti. No puedes controlar al cliente, no puedes controlar su decisión final, no lo puedes obligar a que cierre un negocio contigo, no puedes controlar el mercado se comporta y se seguirá comportando más allá de ti, pero sí puedes controlar lo que sucede dentro de ti en el proceso. Y entonces hablemos de eso que yo espero y de eso que realmente sucede. Y les voy a contar una historia bonita. ¿Están todos ahí? Les voy a contar una historia bonita. En la antigua Grecia hubo un monarca. Este monarca quería encontrar la belleza perfecta, la mujer perfecta, la mujer 10, esa que resumiera no solamente una belleza externa, sino una belleza interior, que fuera la combinación de sabiduría, de entereza y demás. Y empezó este monarca a buscar por todas partes esta mujer. Y como no la encontraba, decidió esculpirla. Y le puso tanto amor a su escultura que esta escultura trascendía todos los patrones de belleza, era demasiado hermosa. Y entonces él le había puesto tanto amor y había quedado tan hermosa su escultura que lo que pasó en principio es que terminó enamorándose de ella. Se enamoró perdidamente de su escultura. Y entonces la diosa Afrodita, al ver este amor, esta total entrega que le profesaba esta escultura, le dio la oportunidad de que su escultura cobrara vida y dio origen a la diosa Galatea. ¿Les gustó la historia? Resulta que esta historia, que es de la antigua Grecia, después de origen a una película, a un cuento de niños que conocemos todos, que fue el cuento de Pinocho. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Pinocho? Pinocho, aquel padre que esculpió a su hijo en un niño de madera y que la hada le dio la oportunidad de cobrarle vida. Pero también esta historia de la antigua Grecia ha dado origen también a muchos estudios en psicología. Y les voy a contar. Los estudios han ido en torno al papel y al poder que juegan nuestras expectativas en las cosas que hacemos. Resulta que existe un frente y es aquellas expectativas que proyectamos sobre los demás. Las expectativas que yo tengo sobre mi cliente, las expectativas que tiene mi jefe sobre mi desempeño,
las expectativas que tiene el presidente de la compañía sobre mi rendimiento, las expectativas que proyectamos sobre los demás, provocarán que hagamos acciones que a la larga generarán en la persona en cuestión ese comportamiento. Miren qué fascinante el poder que tienen las expectativas en nosotros. No es magia, no es que yo tengo una expectativa con respecto a este cliente y entonces mágicamente voy a hacer que este cliente cierre el negocio conmigo. No, es que como mis expectativas son positivas, este cliente, vamos a construir una relación de confianza chévere, él va a sentir que yo lo voy a apoyar y vamos a construir esa relación que nos permita llegar al cierre de ese negocio. Resulta que lo que pasa es que si yo tengo las expectativas de que voy a cerrar ese negocio y confío plenamente, todas mis acciones, consciente e inconscientemente, actitudinales, van a hacer que la otra persona termine cerrando ese negocio conmigo. Es tan poderoso el poder que tienen las expectativas sobre nosotros que si tú esperas de mí o no confías en mí o no crees en mí o no esperas que yo tenga un buen rendimiento, tarde o temprano terminarás teniendo razón. Lo contrario pasa es que si tú crees que yo puedo y que yo seré capaz, ¿sí? Yo te demostraré que es así. Y entonces les conté que esta historia de la antigua Grecia dio origen a unos estudios en psicología. Y hubo un autor, Rosenthal, que hizo unos estudios del poder que tienen las expectativas sobre las personas. Y resulta que cogió un grupo de profesores y les dijo, hemos aplicado unos tests de inteligencia y hemos encontrado que Juanito, Pepito y Sutanito tienen un excelente rendimiento, son extremadamente inteligentes, esos niños van a ser unos genios en el futuro. Por favor, estén atentos de su rendimiento en el transcurso del año escolar. Eso pasó así. Y en el transcurso del año escolar se fueron haciendo medidas. Cuando se cerró el año, se dieron cuenta que estos niños habían tenido un rendimiento escolar sorprendente, más allá, que habían superado las expectativas que tenían sus maestros con respecto a ellos. Y realmente los maestros estaban convencidos de que estos definitivamente iban a ser los genios del futuro. Cuando los maestros encontraron este resultado, le preguntaron al psicólogo, le dijeron, bueno, ¿y esto aquí qué pasó? Y el psicólogo les confesó que él nunca les había aplicado los test de inteligencia. Jamás. Simplemente les había dicho a los maestros que estos niños tenían muy buen rendimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Como los maestros estaban convencidos de que estos niños eran los genios del futuro, se le dedicaron mucho más tiempo a esos niños a explicarles mejor, a estar pendiente de sus tareas, de su proceso académico, y en últimas todas esas actitudes que ellos asumieron frente a la creencia que tenían, a la expectativa que tenían, terminaron haciendo que estos niños tuvieran un buen rendimiento. Fíjense cómo tenemos una serie de expectativas con respecto a una persona y esas expectativas son positivas. Todas nuestras actuaciones, inconscientes o conscientes, terminan generando el resultado esperado. ¿Cómo aplicaríamos esto al universo comercial? Si yo tengo una expectativa con respecto a este cliente, ¿sí? Este cliente me va a comprar, este cliente va a cerrar el negocio conmigo, todas mis actuaciones y mi patrón comportamental y actitudinal va a hacer que termine cerrando ese negocio. Lo otro pasa en términos de autoconfianza. Si yo creo en mí, si confío en mis capacidades y estoy convencido de que lo lograré, necesariamente lo lograré. Si tus expectativas de desempeño, de autoconfianza, de competencias comerciales son suficientes, son satisfactorias, ¿sí? Y tú tienes la confianza plena en ti de que puedes hacerlo y lo vas a lograr, necesariamente lo vas a lograr. ¿Pero qué tiene que ver esto con mi círculo de influencia? Se preguntarán. Tanto si crees que puedes como si crees que no, en ambos casos tendrás razón.
Tanto si crees que puedes como si crees que no, en ambos casos tendrás razón. Y esta frase es de una leyenda de la industria automotriz, Henry Ford, ustedes lo conocen. Tanto si crees que puedes como si crees que no, en ambos casos tendrás razón. Y entonces, ¿cómo hacemos para cambiar la estrategia? Voy a volverme un poquito acá. ¿Recuerdan al principio que les estaba hablando de las metas? Las metas no se cambian. Yo no hoy decido que voy a correr la próxima maratón y en el camino de la semana, como me está doliendo el cuerpo, como me dio este tirón, esa lesión, entonces no voy a correr la maratón, más bien voy a hacer bicicleta estática. Yo no cambio la meta la fijo, es mi norte, es mi faro. Mi norte es cerrar ese negocio. Lo que cambio es la estrategia. Sí o sí, sí, solo sí, siento y percibo y analizo que la estrategia no me está funcionando. ¿Cómo hago para cambiar la estrategia? Me fui para atrás. Opción 1. Puedes ampliar tu círculo de preocupación. Entonces, me voy encaminando a cerrar ese negocio y entonces en el camino de esos 6 a 8 meses amplío mi círculo de preocupación. Y entonces todo lo que pasa a mi alrededor me afecta. El cliente no me contesta la llamada, el cliente me dice que lo llame después, las variables del mercado siguen comportándose de manera desfavorable para el comportamiento del negocio y entonces todo lo que está afuera tiene el poder de afectarme. Y existe una teoría que a mí me fascina, que es la teoría atribucional, que habla del locus de control. El locus de control plantea sobre qué atribuyes las explicaciones de tus sucesos o del éxito o fracaso que tienes en las cosas que haces. Entonces, cuando yo tengo un círculo de preocupación ampliado, mi locus de control es externo. Todos los demás tienen la culpa. Es fascinante. Ustedes sé que han encontrado personas en el camino de la vida que hacen lo siguiente. Cuando a mí me salen mal las cosas, la culpa es de los demás. Es que ese cliente no me contestó la llamada, yo lo he citado ya 3 veces y no me contesta, ese cliente se fue de la ciudad, ese cliente... Cuando obtengo resultados que no son favorables para mí o no son los que espera mi jefe o espera la compañía, ¿sí? Si tengo mi círculo de preocupación ampliado, entonces la razón más fácil es una condición muy humana, es decir, la culpa es del otro. Es que el cliente no hizo, es que el área no me entregó los papeles a tiempo, es que la base de datos no está completa, un locus de control externo. En cambio, la opción, cuando yo tengo un círculo de preocupación ampliado y he ampliado mi círculo de preocupación, pues todo lo de entorno empieza a preocuparme. Entonces me empiezo a parecer como más chiquito, más disminuido, porque no podemos hacer nada porque el entorno nos gobierna. El mercado nos domina y entonces estamos ampliando no solamente nuestro círculo de preocupación, sino también nuestro locus de control externo, atribuyendo razones a nuestra falta de resultados. Es que no puedo hacer nada, es que mira el mercado cómo se está comportando, es que el negocio está muy complicado. En cambio, la opción 2 de cambiar la estrategia es ampliar tu círculo de influencia, aquello que sí puedes hacer tú, aquello sobre lo que tú sí tienes control. Y entonces, en ese momento, cuando yo amplío mi círculo de influencia, mis resultados dependen de mí. Y si ocurren variables de entorno, variables del comportamiento del negocio, variables del mercado, yo no atribuyo, ¿sí?, mi falta de resultados a las variables externas, sino me pregunto, ¿qué puedo hacer yo estratégicamente para enfrentar esta situación, para manejar estratégicamente y acercarme aún más a ese cierre de negocio?
con las personas que tienen un locus de control interno son personas que se autogestionan, son personas que se autolideran, son personas que tienen un foco claro en su meta y alinean todas las estrategias y todas las acciones que realizan, planeadas, disciplinadamente hacia la consecución de su meta, que es cerrar ese negocio. Cuando yo tengo un círculo de influencia ampliado y mi locus de control es interno, yo soy el que hace que las cosas sucedan. ¿Qué opción eliges tú? Ahora sí, se me perdió una diapositiva. Muchas gracias por escucharme. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Les gustó? Listo. Vamos a dejar entonces estos momentos para abrir los micrófonos y preguntar. Recuerden que para preguntar solo tienen que entrar por participantes y levantar la mano, y a esa persona que levante la mano le voy a abrir el micrófono. ¿Quién se lanza a rueda? Si cuento hasta 10 y no ha levantado la mano a alguien, ¿lo hacemos dedocráticamente? No, sí. Así no se construyen relaciones de confianza, dedocráticamente no. Pregunten, yo sé que algo les quedó sonando de todo lo que les conté. ¿Quién dijo yo primero? Pilar, Diego, Ruby. ¿Quién se lanza al ruedo? ¿Se quedaron pensando? ¿Se quedaron sorprendidos? ¿Les gustó la capacitación? Pregúntenme algo. Aprovechen de que mire que en un ratico me voy. Alberto, muy bien, te voy a abrir el micrófono. Muchas gracias. Alberto, tienes el micrófono abierto. Cuéntamelo todo. Ana Silvia, una pregunta. A ver, cuando tú hablas de ampliar el círculo de influencia Sí. en un negocio, eh, donde, 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 a ver, ¿cómo explico? Donde nosotros tenemos control más que todo sobre el producto que vendemos o que ofrecemos y no tanto sobre el que va a comprar o el que va a arrendar, en este caso lo que hacemos nosotros. Uh-huh. Por supuesto, pues que uno quisiera ampliar el círculo de influencia sobre esa decisión que va a tomar el que va a comprar, pero físicamente es imposible, porque nosotros no tenemos, Alberto, o sea, permíteme. Entiendo hacia dónde va tu pregunta, pero te voy a clarificar una cosa. El círculo de influencia tiene que ver contigo y tus variables internas. No tiene que ver ni con el producto que ofreces ni con el cliente. Eso es externo a ti. Ampliar tu círculo de influencia sobre lo que sí tienes control es sobre lo que ocurre en ti. Tu motivación, tu disciplina, tu constancia, tu persistencia, tu estrategia, lo que sí puedes hacer tú. Contigo ok, mismo. ¿Eso aclara tu pregunta? Porque me estás sí, planteando una pregunta sobre sí, había entendido, el negocio. había entendido sobre el negocio. Entonces, no, ya, No. si lo veo desde ese punto de vista, obviamente, Y me fascina tu pregunta y te obviamente que tiene agradezco porque quiero aclararles a todos. No tengo influencia sobre el otro, sobre el negocio. El negocio lo entiendo, el negocio lo conozco, el producto lo conozco. ¿Mm? Esas son variables externas. Pero sí, esto es un ejercicio de autorregulación, es de observar. ¿Qué sucede en mí? Bueno, hoy es martes. Ayer, ¿cuántos clientes llamé? Y entonces me levanto como con, ay, otra vez, ¿cuántos clientes? Y este cliente en frío no me contesta, además. Esta empieza a jugar una variable interna en mí que se llama motivación. Sobre eso, sobre lo que sucede en mí, sí puedo influir. Si ok, yo si yo regulo mis variables internas, en últimas, estas tendrán un efecto sobre mis variables externas, que las variables externas, ahí está, el mercado, el negocio, el conocimiento del producto. ¿Mm?
¿Es clara para ti la respuesta? Sí, sí, me quedó Muchísimas claro. gracias, Alberto, Me por quedó tu claro. participación. Bueno, voy a cerrarte el Ok. micrófono para darle paso a otra persona. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién dijo yo? ¿Hay unas personas en el chat? Arcesio dice, no tengo cámara. Arcesio, puedes participar por el chat para que puedas compartir con nosotros. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos 15 minuticos para preguntas. Arcesio dice, ok. Angélica, ¿quieres preguntarme algo? Di que sí. ¿Te abro el micrófono? Ya me sonreíste. ¿Lo tomo como un sí? Listo, Angélica, cuéntamelo todo. Digamos, cuando uno pues tiene que mirar internamente qué es lo que de pronto no está haciendo bien para que de pronto uno tenga esa motivación o ese locus de control interno, o sea, cómo se hace una autoevaluación para poder saber en qué está fallando o que de pronto no está haciendo bien. ¿Cuál es el indicador que te dice que no lo estás haciendo bien? No, no sé, de pronto a veces uno no tiene la suficiente motivación o de pronto se cae un negocio y uno pues dice, bueno, ¿qué hice mal? O eh, no sé, de pronto uno como que se baja de nota Te entiendo, te para no entiendo. volver Pero no mira hacia a... dónde te quiero enfocar la pregunta. ¿Cuál es el indicador de desempeño que tienes tú para decir no lo estoy haciendo bien? No, no sabría decirte. No, en estos momentos no lo tengo claro, Se define en pero diga, términos de resultados. Si no logro cerrar este negocio y luego me pasa con otro cliente y luego me pasa con otro cliente, pues yo me empiezo a preguntar, hay algo que no está funcionando. Y no está funcionando no afuera, sino no está funcionando las estrategias que estoy implementando para lograr ese cierre de negocio. Entonces, autoevalúo. ¿Qué acciones estoy tomando que me están alejando de mi meta y no acercando a mi meta? ok. Y más o menos uno cómo hace esa autoevaluación, o sea, cómo llega a eso. ¿Te la estás haciendo en este momento? Bueno, sí. ¿Te la estás haciendo en este momento? Voy a ampliar un poco la respuesta en el sentido de que yo no soy muy amiga de la aplicación de test y de pruebas, porque considero que ese enfoque solo mide un comportamiento específico y no mide todas las variables que influyen en un resultado que obtenemos o que no obtenemos. Lo que he aprendido en el camino es que es un ejercicio de autoobservación más que de autocalificación. Porque ya el no obtener un resultado ya es un indicador. Ya me está diciendo algo que algo estoy haciendo en mis estrategias que no me están funcionando. Entonces, tengo dos alternativas internas. O darme palo, ¿sí? O enfocarme en la meta, replantear la estrategia y tomar acciones. Si yo me doy palo, ¿sí?, eso me aleja más de la meta, porque me voy a sentir más frustrado, me voy a sentir más desmotivado, me voy a sentir. Entonces, fíjense cómo los estoy invitando es a tener el foco es en la meta. Si yo estoy concentrada en este cierre de negocio y estoy pensando estratégicamente y replanteando la estrategia en el camino, pues no tengo tiempo de pensar, uy, ¿no será que sí lo estoy haciendo bien? Recuerdan que funcionan las expectativas tanto hacia afuera como hacia adentro. Entonces viene mucho el tema de qué tanto creo en mí, qué tanto creo que soy capaz y qué tanto confío en que lo voy a lograr. ¿Eso responde tu pregunta, Angélica? Sí, señora, muchas gracias. Muy bien, te voy a cerrar el micrófono. Gracias por tu participación. Diego levantó la mano. Te abro el micrófono, Diego. ¿Listo? Bueno, Arcesio también hacía ahí una pregunta en el chat para que se la contestes ahora. Claro que sí. Y hablando del tema de la expectativa interna del creo en mí, ¿no? Ahí tú hablabas del efecto Galatea.
Sí. ¿Cómo, cómo puede ser un buen mecanismo para uno durante la gestión? Como vemos, nuestra gestión es una gestión amplia, larga, de culminar el cierre, que no es de días ni semanas, sino a veces puede. eh, ¿Cómo mantener uno ese nivel de creencia cuando se le cae un negocio, cuando ve que las cosas no marchan bajo sus expectativas, ¿no? Las expectativas propias? Lo que tú dices, no, que el cliente no me contesta, entonces, claro, entonces el pensamiento es, el cliente no me contesta, conclusión, se cayó el negocio. No necesariamente es así, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejar un nivel de creencia alto en uno para poder llegar a culminar ese negocio entendiendo que está uno en el transcurso del mismo hasta que no se cierre? Muchísimas gracias por tu pregunta. Te voy a contestar con un ejemplo que me parece divertido, pero viene muy al lugar. Dice un conocido refrán que cuando tú te caes de la bicicleta, te levantas, te sacudes y vuelves a montarte en la bicicleta, ¿cierto? Resulta que si yo me monto en la bicicleta, me caigo, ¿sí? Y abandono la bicicleta porque me caí, me pegué muy duro, pues nunca voy a aprender a montar bicicleta. Y la bicicleta va a quedar guardada en una esquina por allá con las lamentaciones de, "Ay, es que me di muy duro", ¿cierto? Eso aplicado al universo comercial. ¿Mm? Cuando yo tengo un enfoque claro en la meta y tengo una relación de autoconfianza, de creencia en mí, mis estados de ánimo, que es una condición humana, varían con el tiempo. Eso es algo que, tan simple como a veces está el día lluvioso y nublado y eso tiene cierta influencia en nuestro estado de ánimo, o pasó algo en nuestra casa y eso tiene influencia en nuestro estado de ánimo. Es un poco separar. En mi orientación al logro, separar lo que es del negocio de mis variables internas, ¿sí? Y cómo reponerse de una u otra forma, este tiene el enfoque a tu pregunta, cómo reponerse a un no. Creo que se los presenté en la presentación. ¿Un no es realmente un no? Si el cliente me dice que no, ¿qué tal si reviso cómo estoy resolviendo su problema, satisfaciendo su necesidad? ¿Y cómo puedo acercarme aún más, dejar un tiempo de latencia entre este cliente y en unos meses volverlo a llamar y decirle, oye, hace unos meses estuvimos en conversaciones, me gustaría retomar el tema, tengo unos nuevos productos que ofrecerte, creo que a ti te servirían mucho este tipo de inmuebles. ¿Mm? Pero es un poco entender que nuestros estados de ánimo fluctúan y que si en este justo instante estoy sintiendo un ánimo bajo, ese estado no es permanente, ese estado va a cambiar. Y entonces lo dejo pasar, ¿sí? Y cuando sienta que mi estado vuelve a estar en calma o estable, pues ahí sí tomo acción. No sé si eso responde a tu pregunta, Diego. Ok. ¿Eso responde a tu pregunta? ¿Es ok? ¿Es un sí, no, tal vez de pronto? Sí, sí, no, está muy bien. Ok. Si quieres, sigamos con Ya les voy a la contar inquietud del una precio. sorpresa que les tengo que les va a encantar. Vamos con Arcesio. ¿Qué actividades diarias se pueden hacer para mejorar esa autoconfianza y motivación? ¿Qué actividades diarias se pueden hacer para mejorar esa autoconfianza? ¿Recuerdan que les dije que simplificáramos esa meta en esa latencia de tiempo? Cuando yo simplifico la meta en pequeños pasos, tengo pequeños logros en el camino. Está este gran logro de cerrar ese negocio. Pero hoy, ¿a cuántos clientes en frío voy a llamar? Este cliente en frío se interesó. Ese es un pequeño logro. El siguiente es, lo voy a volver a llamar. Y entonces lo voy a invitar a un cafecito o me voy a reunir con él. El cliente me aceptó esa cita, ese es un segundo pequeño logro. Y entonces en el camino de manejar mis variables internas, yo lo que voy al simplificar la meta es alineando pequeñas actividades, pensándolas estratégicamente porque son aquellas actividades que me acercan a la meta, no que me alejan de la meta. Y entonces, al simplificar, yo tengo
Mi meta chiquita, que es este cliente en frío. Vamos a abrir ese espacio con este cliente y este cliente se va a interesar en mi producto. Y entonces se interesó, me pidió una nueva cita o acordamos una nueva cita. Este es mi primer logro. Eso aumenta mi motivación a seguir trabajando con ese cliente. ¿Listo? Arce, si hoy se responde en tu pregunta, contéstame por el chat. Muchísimas gracias. Bueno, te voy a bajar la mano y no te silencié el micrófono, Diego. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien más tiene? Ruby, ¿tienes alguna pregunta? Ruby, tú estás con otra persona ahí. ¿Tu compañera tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, muy bien. Vamos entonces a ir cerrando nuestra capacitación, no sin antes agradecerles su asistencia, sus preguntas, su participación y por haber estado hasta aquí juiciosos, atentos, tomando apuntes y abiertos al aprendizaje. Les tengo una sorpresa. ¿Quieren recibir su sorpresa? ¿Me hacen con la manita así? ¿Sí? Bueno, a cada uno de ustedes, por haber estado aquí juiciosos, abiertos al aprendizaje, les voy a regalar una sesión de coaching conmigo. Vamos a reservar un espacio de 60 minutos donde vamos a tener una conversación, donde vamos a adentrarnos, Diego, en esas variables internas y en todas esas preguntas que surgieron internas de cómo ampliar mi círculo de influencia, cómo manejar mi motivación, cómo manejar mi frustración, cómo manejar mis emociones. ¿Listo? Pero lo vamos a hacer una conversación uno a uno, donde me voy a dedicar a ti durante 60 minutos a que revisemos esa meta, a que revisemos esa planeación y a que miremos cómo puedes manejar o ampliar tu círculo de influencia. ¿Les gusta el regalo? Háganme así con la manita. Bueno, me fascina. Ustedes, como ven, esta capacitación se grabó, lo que significa es que yo hago un proceso de edición y más cerrar mañana, en el transcurso de la semana, van a recibir el video de esta capacitación para que ustedes puedan repasarla las veces que quieran. De igual manera, junto con el video en ese correo les voy a mandar el enlace a mi agenda, donde ustedes, de acuerdo con su disponibilidad de tiempo, escogen y reservan su espacio y programan su cita, para que tengamos esa conversación de 60 minutos donde me voy a dedicar solamente a ti. ¿Les gusta ese regalo? Muy bien, voy a abrir entonces los micrófonos de todos. Quiero darles las gracias por su participación, gracias a Diego por esta invitación, me ha fascinado compartir con ustedes en esta mañana. Los dejo porque ustedes tienen que ir a alinear todas sus estrategias para poder cerrar ese negocio. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias, Ana María. Gracias. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Lo mismo. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.